Esa tranquila tarde se convirtió en algo mucho más inolvidable de lo que podría haber imaginado. Era un día normal con la luz dorada del sol, filtrándose a través de las ventanas, creando patrones suaves en el suelo de la sala de estar. El suave zumbido del ventilador de techo era el único sonido, que se mezclaba con la quietud del aire de finales de verano. Acababa de terminar de organizar algunos papeles. Mi mente vagaba mientras los apilaba ordenadamente sobre la mesa. Mi sobrino, Ethan, había venido a quedarse por un tiempo, de visita por primera vez en meses. Aunque el tiempo que habían pasado separados, había un consuelo familiar en su presencia, como si el tiempo no hubiera pasado en absoluto. Era una de esas noches, tranquila, quieta, pero lejos de ser pacífica. No podía quitarme de encima la sensación de que algo estaba a punto de suceder, aunque no sabía qué. La noche se había asentado. El mundo fuera de mi ventana era inquietantemente tranquilo. Me tumbé en la cama, con el tenue resplandor de la farola proyectando sombras tenues a través de las cortinas, y traté de convencerme de que era una noche cualquiera. Pero en el fondo, sabía que no era así. Podía sentirlo en la boca de mi estómago. Algo era diferente. La casa estaba en silencio, salvo por el crujido ocasional de las tablas del suelo, y mi mente no me dejaba descansar. Me di la vuelta por lo que me pareció la 100ª vez. Mirando al techo, mis pensamientos corrían sin ninguna razón en particular. No había visto a mi sobrino en semanas, no desde que se mudó con nosotros para el verano. Se había quedado con un amigo al otro lado de la ciudad, pero tuve la extraña sensación de que el tiempo que habíamos pasado separados había cambiado algo entre nosotros. Como si fuera una señal, mi teléfono zumbó suavemente en la mesita de noche. Lo agarré, entrecerrando los ojos a la pantalla brillante en la oscuridad. Era un mensaje suyo. «Oye, tío, ¿sigues despierto?» Me quedé mirando las palabras por un momento antes de responder. Era inusual que me enviara un mensaje de texto tan tarde, pero, de nuevo, nuestra relación siempre había sido un poco inusual. Había algo en la forma en que se comportaba, en la forma en que me miraba cuando estábamos solos. Nunca pensé mucho en ello, hasta ahora. «Sí, no puedo dormir. ¿Qué pasa?» Volví a escribir. Su respuesta llegó casi de inmediato. «¿Te importa si entro? Solo para hablar». Parecía bastante inocente, pero mi corazón comenzó a acelerarse de todos modos. No sabía por qué. Tal vez fue la hora tardía, o el hecho de que estaba solo con mis pensamientos. Tal vez era la tensión que había sentido crecer entre nosotros últimamente, del tipo de tensión de la que no se hablaba, pero que permanecía en el aire cada vez que nos cruzábamos. De cualquier manera, me encontré escribiendo de vuelta. Claro. Apenas tuve tiempo de colgar el teléfono cuando escuché el suave crujido de mi puerta abriéndose. Entró, la luz del pasillo iluminó su silueta por un breve momento antes de cerrar la puerta detrás de él. Mi habitación volvió a sumirse en la oscuridad, pero aún podía distinguir su figura cuando se acercó a la cama. «Yo tampoco pude dormir», dijo en voz baja, con una voz que no podía ubicar del todo. No llevaba nada más que un par de pantalones cortos holgados, con el pecho al descubierto, y por un momento me pregunté si esto era un sueño. Me incorporé ligeramente, apoyando la espalda contra la cabecera. «¿Qué tienes en mente?» No respondió de inmediato. En lugar de eso, se quedó allí a los pies de la cama, mirándome con una intensidad que me erizó la piel. Abrí la boca para decir algo más, pero antes de que pudiera hacerlo, se deslizó en la cama a mi lado, sus movimientos lentos y deliberados. Se me atascó el aliento en la garganta y sentí el calor de su cuerpo junto al mío. Habíamos compartido una cama antes, cuando él era más joven, pero esto se sentía diferente. Todo se sentía diferente. «He estado pensando mucho últimamente», murmuró, su voz apenas superior a un susurro. «Sobre nosotros». Fruncí el ceño, tratando de entender lo que estaba diciendo. «¿A qué te refieres?» Se movió,
y se volvió hacia mí. Sus ojos brillaban en la penumbra, y por primera vez me di cuenta de lo cerca que estaba, lo suficientemente cerca como para poder sentir su aliento contra mi piel, lo suficientemente cerca como para oler el leve aroma de su colonia. El corazón me latía en el pecho, un ritmo lento y constante resonaba en mis oídos. «No lo sé», dijo después de una larga pausa. «Siento que las cosas han cambiado». Sus palabras flotaban en el aire entre nosotros, cargadas de implicaciones. Tragué saliva. Mi mente se apresuraba a seguir el ritmo de la avalancha de emociones que se arremolinaban dentro de mí. ¿Estaba sucediendo esto realmente? ¿Estaba tratando de decirme algo? ¿O estaba leyendo demasiado en él? «Siempre has estado ahí para mí», continuó, ahora con voz más suave, casi vulnerable. «Incluso cuando las cosas se pusieron difíciles. Supongo que solo... no sé cómo explicarlo». Podía sentir la tensión que crecía entre nosotros, el peso de las palabras no pronunciadas presionándome. Quise decir algo, cualquier cosa, para romper el silencio, pero no me salieron las palabras. Todo lo que podía hacer era quedarme allí sentada, mirándolo fijamente, tratando de entender lo que estaba pasando. Y entonces, antes de que pudiera detenerme, lo dije. «¿Tú te sientes diferente acerca de mí?» La pregunta flotaba en el aire como una pistola cargada, a punto de estallar. Sus ojos se abrieron un poco, y por un momento pensé que se iba a levantar e irse, pero en lugar de eso, se quedó donde estaba, sin apartar su mirada de la mía. «No lo sé», susurró. «Quizás». La habitación parecía encogerse a nuestro alrededor. Las paredes se cerraban a medida que el silencio se extendía. Podía sentir la tensión en el aire, espesa y pesada, como una tormenta a punto de estallar. El corazón me latía en el pecho, y no podía apartar los ojos de él. No era así como se suponía que debían ir las cosas. Era mi sobrino, mi familia, y sin embargo, «No tienes que decir nada», añadió rápidamente, como si percibiera mi vacilación. Yo solo necesitaba quitármelo de encima. No supe qué responder. Una parte de mí quería decirle que todo estaba bien, que podíamos olvidar que esto había pasado, pero otra parte de mí, la parte que había estado dejando de lado estos pensamientos durante meses, quería algo más, algo que no podía admitir, ni siquiera para mí mismo. Nos sentamos allí en silencio durante lo que parecieron horas. Ninguno de nosotros se movió, ninguno de nosotros habló. La tensión entre nosotros crepitaba como la electricidad, y podía sentir que mi determinación se debilitaba con cada segundo que pasaba. Sabía que eso estaba mal, sabía que estábamos cruzando una línea que nunca podríamos descruzar, pero no pude detenerme. «No sé qué decir», susurré finalmente con la voz ronca. «No sé lo que quieres que te diga». Me miró, su expresión era ilegible. «No quiero que digas nada», murmuró. «Solo quería que supieras cómo me siento». Me dolía el corazón por la vulnerabilidad de su voz, la cruda honestidad que no esperaba. Y en ese momento me di cuenta de que tal vez no era tan fuerte como pensaba. Tal vez yo también quería esto. Antes de que pudiera detenerme, extendí la mano y toqué su brazo. El contacto envió una sacudida de electricidad a través de mi cuerpo. No se apartó. En cambio, me miró con una mezcla de sorpresa y algo más profundo, más intenso. «¿Estás seguro de esto?», pregunté, mi voz apenas audible. No respondió. En lugar de eso, se acercó más, su aliento cálido contra mi piel. Podía sentir mi corazón latiendo en mi pecho, mi pulso acelerado a medida que la distancia entre nosotros desaparecía. Pero esto fue solo el comienzo. Había más, mucho más, por venir. A la mañana siguiente, me sentí más pesada que cualquier otra que pudiera recordar. El sol se filtraba a través de las persianas, proyectando suaves rayos de luz a través de la habitación.
pero hacía poco para ahuyentar el peso que se había asentado en mi pecho. Me senté en el borde de la cama, mirando al suelo, tratando de darle sentido al torbellino de emociones que se había apoderado de mi vida. No había dormido. ¿Cómo podría? Todo lo que había sucedido la noche anterior se reproducía una y otra vez en mi mente como un disco pegado en repetición. No dejaba de repetir nuestra conversación, la forma en que me había mirado, las cosas que había dicho, cosas que nunca pensé que escucharía de él. Mi sobrino siempre había sido cercano, sí, pero esto era algo diferente. Esto era algo para lo que no estaba preparado. Ahora podía oírlo abajo, moviéndose por la cocina. Los sonidos habituales de la preparación del desayuno llenaban la casa, pero incluso esos ruidos familiares se sentían extraños en el contexto de lo que había sucedido. Debería haber ido allí, actuar como si todo fuera normal, pero no pude. Todavía no. Necesitaba tiempo. Tiempo para darme cuenta de lo que estaba sintiendo, de lo que significaba todo esto. Me levanté lentamente. Mis piernas se sentían más pesadas de lo que deberían mientras me dirigía al baño. El reflejo que me devolvió la mirada en el espejo era uno que apenas reconocí. Ojos cansados, hombros tensos y una mente que parecía correr en círculos. ¿En qué me había metido? Y lo que es más importante, ¿en qué nos habíamos metido? Me eché agua fría en la cara, con la esperanza de que me devolviera una apariencia de claridad, pero nada podía borrar el recuerdo de lo cerca que habíamos estado la noche anterior. Cómo todo había cambiado entre nosotros en cuestión de minutos. Siempre habíamos sido familia, pero ahora ya no sabía lo que éramos. Traté de apartar los pensamientos, pero se aferraron a mí, persistentes e implacables. No podía evitarlo para siempre. Eventualmente, tendría que bajar las escaleras. Eventualmente, tendríamos que hablar de ello. Pero por ahora, solo necesitaba un momento para respirar, para ordenar mis pensamientos, para dar sentido a la confusión que nublaba mi mente. Cuando finalmente bajé las escaleras, él estaba sentado en la mesa de la cocina, de espaldas a mí, mientras vertía cereal en un tazón. No se dio la vuelta cuando entré, no dijo nada. El silencio entre nosotros se sentía opresivo, como si ambos estuviéramos esperando que el otro hablara primero. Dudé en la puerta, sin saber cómo empezar, sin saber si quería empezar. Pero entonces se dio la vuelta. Sus ojos se clavaron en los míos, y supe que no había forma de evitarlo. «Buenos días», dijo en voz baja, con voz cautelosa, como si no estuviera seguro de cómo iba a responder. «Buenos días», respondí, con la voz entrecortada. Nos quedamos allí un momento, mirándonos el uno al otro, con el peso de la noche anterior colgando entre nosotros como una espesa niebla. Ninguno de los dos parecía saber qué decir, o si había que decir algo, pero la tensión era innegable. Llenó todos los rincones de la habitación, envolviéndonos como un resorte enrollado, listo para romperse en cualquier momento. Finalmente, rompí el silencio. Deberíamos hablar de lo de anoche. Él asintió, dejó la caja de cereales en el suelo y cruzó los brazos sobre el pecho. Sí, supongo que deberíamos. Respiré hondo, tratando de tranquilizarme. Yo no sé qué pasó, admití con la voz temblorosa. Quiero decir, sé lo que pasó, pero no sé por qué. Miró al suelo. Su expresión era ilegible. Lo he estado pensando durante un tiempo, dijo en voz baja, acerca de cómo han cambiado las cosas. ¿Cambiado?, repetí, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Sí, dijo, mirándome de nuevo, con los ojos llenos de algo que no pude entender. No sé cuándo sucedió, pero en algún momento comencé a verte de manera diferente. No tenía la intención de que sucediera, pero sucedió. Sus palabras flotaban en el aire entre nosotros, pesadas y cargadas de significado. No supe qué responder. ¿Qué podría decir? Era mi sobrino, alguien a quien había visto crecer,
alguien a quien siempre me había importado. Pero esto era algo completamente diferente. «No quiero incomodarte», continuó con voz suave, casi de disculpa. «Pero no puedo fingir que no me siento así. Traté de ignorarlo. Traté de empujarlo hacia abajo, pero ya no puedo». Di un paso atrás, hundiéndome en la realidad de sus palabras. «Esto no está bien», dije, mi voz apenas por encima de un susurro. No discutió, no trató de convencerme de lo contrario. En lugar de eso, asintió, y su mirada volvió a caer al suelo. «Lo sé», dijo en voz baja, «pero no puedo evitar cómo me siento». Mi mente daba vueltas, mi corazón se aceleraba mientras intentaba procesar todo. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Cómo se habían vuelto las cosas tan complicadas, tan desordenadas? Me sentí como si estuviera al borde de un precipicio, a un paso en falso de caer en algo que no podía controlar, algo que no podía recuperar. «Tenemos que parar esto», dije, ahora con voz más firme, aunque yo mismo no estaba del todo seguro de creerlo. «Sea lo que sea, no puede suceder». Entonces me miró. Sus ojos se llenaron de una mezcla de emociones: dolor, confusión, tal vez incluso un poco de ira. «Tienes razón», dijo después de una larga pausa, «pero eso no cambia cómo me siento». No supe qué decir a eso. La verdad es que yo tampoco sabía cómo me sentía. Quería decirle que eso estaba mal, que teníamos que ponerle fin antes de que llegara a más lejos. Pero al mismo tiempo, no podía negar la atracción que sentía, la extraña conexión tácita que parecía fortalecerse con cada momento que pasaba. «Deberíamos tomarnos un descanso», sugerí, aunque las palabras se sentían huecas al salir de mis labios. «Deberías quedarte con tu amigo por un tiempo. Danos a los dos un poco de espacio para resolver esto». No discutió, no contraatacó. En lugar de eso, asintió, aunque pude ver el dolor en sus ojos mientras lo hacía. «Está bien», dijo en voz baja. «Yo iré». La habitación volvió a quedar en silencio. La tensión entre nosotros era espesa y sofocante. Podía sentir el peso de su mirada sobre mí, pero no me atrevía a mirarlo. Esto fue lo mejor. Tenía que serlo. Pero cuando se dio la vuelta y se alejó, una parte de mí no pudo evitar preguntarse si estaba cometiendo un error. Durante el resto del día, no pude quitarme de encima la sensación de su presencia, a pesar de que se había ido. La casa se sentía más vacía, más fría, sin él allí, pero me dije a mí mismo que era necesario. Necesitábamos espacio. Necesitaba espacio. Pero esa noche, mientras estaba acostada en la cama, mirando al techo una vez más, no podía dejar de pensar en él, la forma en que me había mirado, las cosas que había dicho. Por mucho que tratara de negarlo, me atraía de maneras que no podía explicar, formas que no quería admitirme a mí misma. Y fue entonces cuando llamaron a la puerta. Al principio, pensé que me lo estaba imaginando. La casa estaba en silencio y yo estaba medio dormido, con la mente todavía acelerada por los acontecimientos del día. Pero entonces lo escuché de nuevo, un golpe suave y vacilante en la puerta. Mi corazón dio un vuelco y me senté, mirando el reloj. Era más de medianoche. ¿Quién podría ser a esta hora? Me levanté de la cama. Mis piernas se sentían inestables debajo de mí mientras me dirigía a la puerta. Cuando lo abrí, se me atascó el aliento en la garganta. Estaba allí de pie, con el pelo alborotado y una expresión mezcla de incertidumbre y algo más profundo. Parecía que tampoco había dormido, y por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Nos quedamos allí, mirándonos el uno al otro en la penumbra del pasillo. «No podría hacerlo», dijo finalmente, con una voz apenas superior a un susurro. No podía mantenerme alejado. Tragué saliva, con el pulso acelerado. «No deberías estar aquí», dije, aunque mis palabras carecían de convicción. «Lo sé», respondió él, acercándose un paso más. «Pero tenía que verte, tenía que saber si tú sientes lo mismo».
El aire entre nosotros crepitaba con una tensión, del tipo que era imposible ignorar. Quería decirle que se fuera, que se alejara antes de que cruzáramos una línea que nunca podríamos descruzar. Pero la verdad era que no quería que se fuera. No quería estar a solas con mis pensamientos, con los sentimientos que tanto intentaba reprimir. Antes de que pudiera decir nada, acortó la distancia entre nosotros y su mano rozó la mía. El toque envió una sacudida de electricidad a través de mi cuerpo y sentí que mi determinación se debilitaba. Esto fue un error. Sabía que estaba mal. Pero mientras me miraba, sus ojos suplicando algún tipo de respuesta, me di cuenta de que tal vez no era tan fuerte como pensaba. «No sé qué es esto», dije, mi voz apenas audible. «Pero no podemos seguir haciendo esto». «No me importa», susurró con voz desesperada. «Solo quiero estar contigo, aunque sea solo por esta noche». Sus palabras flotaban en el aire entre nosotros, y supe que estaba parado en una encrucijada. Podría despedirlo, terminar con esto antes de que llegara a más lejos. O podía ceder a la atracción que había estado sintiendo desde la noche anterior, la extraña conexión que parecía fortalecerse con cada momento que pasaba. No tuve tiempo de pensar. Antes de que pudiera detenerme, me acerqué, acortando la distancia entre nosotros hasta que estuvimos a centímetros de distancia. El corazón me latía en el pecho, y por un momento todo lo demás se desvaneció. La confusión, la culpa, la incertidumbre. Lo único que importaba era el momento en el que nos encontrábamos. Podía sentir el peso del momento presionándome. El aire entre nosotros era tan espeso que era casi sofocante. Sus ojos nunca se apartaron de los míos, y, por primera vez desde que comenzó todo este calvario, me di cuenta de lo inevitable que era. Había estado luchando contra él, empujándolo hacia abajo, fingiendo que podíamos detenerlo, pero la verdad me miraba a la cara. Ya no había forma de detenerlo. Sin decir una palabra, se acercó más, y por un breve segundo, dudé. Sabía lo que venía. Sabía lo lejos que habíamos llegado, pero una parte de mí, la parte racional, seguía gritando que eso era un error. Pero la parte racional de mí fue rápidamente ahogada por algo mucho más fuerte, mucho más primario. Cuando sus labios finalmente se encontraron con los míos, fue como si se hubiera reventado una presa. Todo lo que había estado conteniendo, todo lo que me había esforzado tanto por resistir, salió a la superficie. El beso fue suave al principio, tentativo, como si ambos estuviéramos tanteando las aguas, inseguros de lo que sucedería a continuación. Pero no fue así por mucho tiempo. Pronto, la vacilación se desvaneció, reemplazada por una necesidad que ninguno de nosotros podía negar. Sus labios estaban cálidos contra los míos, su aliento caliente y entrecortado a medida que el beso se hacía más profundo, y podía sentir la intensidad que aumentaba entre nosotros con cada segundo que pasaba. Esto no fue solo un beso, era algo más, algo que había estado hirviendo a fuego lento bajo la superficie durante demasiado tiempo, y ahora finalmente estaba hirviendo. Mi mente estaba acelerada, mi corazón latía tan fuerte en mi pecho que estaba seguro de que él podía escucharlo, pero nada de eso importaba ya. Lo único que importaba era él, ese momento, esa conexión que teníamos y que era imposible de ignorar. No sé cuánto tiempo estuvimos allí, encerrados en ese beso, pero sentí como si el tiempo se hubiera ralentizado, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. No había nada más que nosotros dos. El suave zumbido de la casa se desvanecía en el fondo, mientras todo lo demás desaparecía. Era abrumador, embriagador, y no quería que se detuviera. Cuando finalmente nos separamos, los dos sin aliento y sonrojados, hubo un momento de silencio. Ninguno de los dos habló, pero la mirada de sus ojos decía más de lo que las palabras podrían decir. Esto era real, esto estaba ocurriendo, y no había vuelta atrás. Retrocedió ligeramente, su pecho subía y bajaba rápidamente mientras intentaba recuperar el aliento. Podía ver la misma mezcla de emociones en su expresión que sentía. La emoción, la confusión,
la innegable atracción que nos había traído a este punto. Pero ahora no había duda. No hubo dudas. Habíamos hecho nuestra elección. «No puedo dejar de pensar en ti», susurró, con la voz cruda por la emoción. Traté de mantenerme alejado, pero simplemente no puedo. No supe qué decir. La verdad era que yo sentía lo mismo, a pesar de que había estado tratando de convencerme de lo contrario. La culpa, la vergüenza, el miedo a lo que estábamos haciendo, todo seguía ahí, en el fondo de mi mente. Pero en ese momento fue ahogado por algo mucho más poderoso: desear, necesitar. «Lo sé», dije finalmente, mi voz apenas por encima de un susurro. «Yo tampoco puedo». Se acercó un paso más y pude sentir que la tensión entre nosotros volvía a aumentar, más espesa y palpable que nunca. Esta vez no hubo duda. No había duda de lo que estaba sucediendo ni por qué. Solo estaba el momento, la atracción abrumadora que nos había unido, y el conocimiento de que estábamos a punto de cruzar el punto de no retorno. El espacio entre nosotros desapareció en un instante, y antes de que me diera cuenta, estábamos besándonos de nuevo. Pero esta vez no había nada tentativo o vacilante al respecto. El beso fue más profundo, más urgente, lleno de un hambre que no me había dado cuenta de que era capaz de sentir. Mi corazón se aceleraba en mi pecho, y era como si cada nervio de mi cuerpo estuviera en llamas, vivo con la sensación de él, la cercanía de su cuerpo, la intensidad de su tacto. Podía sentir cómo se acercaba más. Nuestros cuerpos se movían en perfecta sincronía, mientras nos rendíamos a todo lo que habíamos estado conteniendo. Era como si todos los muros que había construido a mi alrededor, todas las razones por las que me había dicho a mí mismo que esto no podía suceder, se estuvieran desmoronando con cada segundo que pasaba. No había lugar para el pensamiento racional. No había lugar para nada más que para él. Sus manos se movieron sobre mis hombros, provocando un escalofrío a través de mí, ya que sus labios nunca se apartaron de los míos. El beso se hizo más profundo, la intensidad crecía a cada momento, y me encontré perdiéndome en la sensación. No podía pensar, no podía respirar. Todo sucedía muy rápido, pero al mismo tiempo sentía que había estado construyendo esto durante meses, tal vez incluso años. La conexión entre nosotros siempre había estado ahí, hirviendo a fuego lento bajo la superficie, y ahora finalmente estaba saliendo a la luz. No quería que se detuviera, no quería pensar en las consecuencias, o en lo que esto significaría para nosotros en el futuro. Todo lo que quería era a él, aquí y ahora. En algún momento nos alejamos de la puerta, aunque no estaba seguro de cómo. Todo era un borrón, un torbellino de emociones y sensaciones que me dejaba mareado, pero no me importaba. Lo único que importaba era que estábamos juntos, que finalmente nos rendimos a todo lo que habíamos estado luchando durante tanto tiempo. Cuando finalmente llegamos a la cama, fue como si todo lo demás se hubiera derrumbado. El mundo exterior dejó de existir, y solo quedamos nosotros dos, perdidos en el momento. Podía sentir su aliento contra mi cuello, el calor de su piel contra la mía, y era abrumador de la mejor manera posible. Entonces me miró. Sus ojos buscaron en los míos algún tipo de consuelo, algún tipo de comprensión, y en ese momento me di cuenta de que los dos queríamos lo mismo. Los dos necesitábamos lo mismo. «¿Esto es lo que quieres?», preguntó, en voz baja, apenas por encima de un susurro. Asentí con la cabeza, incapaz de encontrar las palabras para hablar, pero no los necesitaba. Lo entendió. Lo que sucedió después se sintió como una fuerza imparable, una ola de emoción y deseo que nos inundó a los dos, hundiéndonos y sin dejar espacio para nada más. Podía sentir la cercanía, la conexión entre nosotros que se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba, y no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Todo sucedía de manera tan natural, tan fácil, que casi parecía surrealista. No hubo incomodidad, ni vacilación.
Era como si hubiéramos estado esperando este momento durante demasiado tiempo. Y ahora que finalmente estaba aquí, no había forma de detenerlo. Cada caricia, cada beso, cada palabra susurrada se sentía como si estuviera destinado a ser, como si hubiéramos estado construyendo esto durante lo que parecía toda una vida. Sus manos se movían con una certeza que no esperaba. Sus labios nunca se apartaban de los míos a medida que nos adentrábamos más en el momento. El mundo exterior se desvanecía cada vez más lejos, hasta que todo lo que quedaba éramos nosotros dos, envueltos el uno en el otro, perdidos en la conexión que nos había traído a este punto. El tiempo parecía difuminarse, los minutos se convertían en horas, pero a ninguno de los dos nos importaba. Estábamos perdidos el uno en el otro, y nada más importaba, ni el pasado ni el futuro, solo ahora. Cuando finalmente terminó, nos quedamos allí en silencio, nuestros cuerpos aún entrelazados, nuestra respiración aún entrecortada por la intensidad de todo. Miré al techo. Mi mente era un torbellino de emociones que no podía empezar a ordenar. Pero una cosa estaba clara. Todo había cambiado. Ya no había vuelta atrás. Se movió a mi lado, su brazo descansando ligeramente sobre mi pecho mientras se giraba para mirarme. Sus ojos eran suaves, su expresión ilegible, pero podía ver la misma mezcla de emociones en su mirada que sentía. «No quise que esto sucediera», dijo en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro. «Pero no me arrepiento». No supe qué responder. La verdad es que tampoco me arrepentí. Pero sabía que admitirlo en voz alta solo haría que todo fuera más complicado, más real. «No sé qué pasa ahora», dije finalmente con la voz ronca. Sonrió, una pequeña sonrisa triste que no llegó a sus ojos. Yo tampoco. Todo había cambiado entre nosotros, y aunque ninguno de los dos tenía el coraje de decirlo en voz alta, era imposible negarlo. No podíamos volver a ser lo que éramos antes, por mucho que intentáramos fingir lo contrario. El tranquilo entendimiento entre nosotros flotaba en el aire, espeso e inevitable, pero sin resolver. Era como un secreto que ambos guardábamos, uno que ninguno de nosotros era lo suficientemente valiente como para sacar a la luz. Y, sin embargo, a pesar de la incertidumbre, era un consuelo saber que estábamos juntos en esto, que, sin importar lo que pasara después, nos teníamos el uno al otro. Pero no era sostenible. Lo sabía. No podíamos seguir viviendo en este limbo para siempre. Tenía que haber un ajuste de cuentas, un momento en el que todo llegaría a un punto crítico, en el que tendríamos que enfrentarnos a la realidad de lo que habíamos hecho y hacia dónde nos dirigíamos. La pregunta no era si, sino cuándo. Sucedió en una tarde tranquila, del tipo en el que la casa se sentía demasiado quieta, del tipo en el que se podía sentir que algo se movía justo debajo de la superficie. Había estado distante todo el día, más de lo habitual, y por la forma en que evitaba mi mirada, me di cuenta de que tenía algo en mente. No presioné, no pregunté. A estas alturas ya me había enterado de que hablaría cuando estuviera listo, y hasta entonces era inútil forzar el asunto. Pero cuando finalmente habló, fue como si se rompiera una presa. «He estado pensando», dijo en voz baja, su voz apenas rompiendo el silencio. Estaba sentado frente a mí, con las manos jugueteando con el borde del mantel y los ojos fijos en el suelo. Levanté la vista, esperando a que continuara. Volvió a tener esa mirada, la que tenía cuando luchaba con algo pesado. «No sé si podremos seguir haciendo esto», dijo con palabras pausadas y mesuradas. «Quiero decir, no me arrepiento de nada, pero no podemos vivir así para siempre». La verdad de sus palabras me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Había estado temiendo esta conversación, aunque sabía que era inevitable. No podíamos seguir fingiendo que esto era normal, que podíamos seguir con nuestras vidas, como si nada hubiera cambiado. Todo había cambiado. «Lo sé», dije en voz baja, con la voz cargada de emoción.
pero no sé qué hacer al respecto. Entonces alzó la vista, clavando sus ojos en los míos. Había algo en su mirada, algo crudo y real, que hizo que mi pecho se apretara. Yo tampoco, admitió, pero no podemos seguir escondiéndonos para siempre. Tarde o temprano, vamos a tener que resolver esto. Quería decirle algo, cualquier cosa, para tranquilizarlo diciéndole que lo resolveríamos, que todo estaría bien. Pero la verdad era que yo no lo sabía. No sabía lo que nos deparaba el futuro. Todo lo que sabía era que no estaba lista para dejarlo ir. Todavía no. No quiero perderte, dije en voz baja, y las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Su expresión se suavizó, y por un momento, la tensión entre nosotros pareció aliviarse. No lo harás, prometió. Pero tenemos que ser inteligentes en esto. No podemos seguir haciendo lo que hemos estado haciendo y esperar que todo salga bien. Tenía razón, por supuesto. No podíamos seguir escabulléndonos, fingiendo que no pasaba nada. No era justo para ninguno de los dos, pero incluso sabiendo eso, no lo hizo más fácil. La idea de poner distancia entre nosotros, de perder la cercanía que habíamos encontrado, se sentía como un peso que oprimía mi pecho. ¿Qué quieres hacer?, pregunté. Mi voz apenas era un susurro. Suspiró, pasándose una mano por el pelo. No lo sé, admitió. Supongo que tenemos que dar un paso atrás, darnos un poco de espacio para resolver las cosas. Las palabras me provocaron un escalofrío, pero supe que tenía razón. Necesitábamos tiempo para pensar, para averiguar hacia dónde nos dirigíamos. No podíamos precipitarnos sin tener en cuenta las consecuencias, por mucho que quisiéramos quedarnos envueltos en el momento. Odio esto, dije, con la voz ligeramente quebrada. Odio que tenga que ser de esta manera. Lo sé, dijo en voz baja, pero es la única manera. Durante mucho tiempo nos quedamos sentados en silencio, con el peso de nuestra decisión asentándose a nuestro alrededor. Podía sentir la distancia que nos separaba, aunque no nos hubiéramos movido. Era como si estuviéramos parados en lados opuestos de un cañón, ambos buscando una manera de cerrar la brecha, pero sabiendo que no sería tan simple. Finalmente se levantó, sus movimientos lentos, vacilantes, como si no estuviera seguro de estar haciendo lo correcto. No traté de detenerlo. Sabía que si lo hacía, estaría cediendo a algo que solo nos perjudicaría más a largo plazo. Lo necesitábamos. Los dos lo hicimos. Te daré un poco de espacio, dijo con voz tranquila. Pero no me voy a ir a ninguna parte. Solo necesito tiempo para pensar. Asentí con la cabeza, sin confiar en mí mismo para hablar. Podía sentir las lágrimas ardiendo en el fondo de mis ojos, pero parpadeé. No iba a llorar. Ahora no. Tómate todo el tiempo que necesites, dije, con la voz más firme de lo que sentía. Estaré aquí. Me dedicó una pequeña sonrisa triste antes de darse la vuelta para irse. La puerta chasqueó suavemente detrás de él y, sin más, la habitación se sintió increíblemente vacía. El silencio era ensordecedor, pero no me moví. No pude. Me senté allí durante lo que parecieron horas, repitiendo todo lo que había sucedido entre nosotros, todo lo que habíamos dicho. La confusión, el miedo, la abrumadora sensación de pérdida, todo se derrumbó sobre mí a la vez, pero no me permití quebrarme. Todavía no, porque aunque no sabía lo que me deparaba el futuro, sabía una cosa con certeza. Este no era el final. No pudo ser. Lo que teníamos era demasiado fuerte, demasiado real como para simplemente desvanecerse. Lo resolveríamos. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero eventualmente encontraríamos una manera de superar esto. Solo tenía que creer que